Y se ríe porque sabe que es verdad. Hace 2 años que tengo el privilegio de trabajar a su lado, de manera que, saltándome todos los preámbulos y premios que ha recibido, diré que, además de haber escrito y dirigido muchas de las películas que nos han definido, pienso en Cosas que nunca te dije, Mi vida sin mí, La vida secreta de las palabras, y también de haber escrito diálogos memorables que muchos citamos de memoria. Para mí hay una imagen de su última película, de Nieva en Benidorm, que se acerca un poco a definirla. No te rías. La escena es la siguiente. Acaba de amanecer, aún no hay nadie y la playa de Benidorm está extrañamente serena y tranquila, casi para estrenar. A lo lejos vemos cómo se acerca una figura, aún irreconocible, armada de unos de esos detectores de metales cuyo plato, en el extremo inferior, peina la superficie para encontrar metales y oro. No fue hasta el cabo de mucho tiempo de haber visto la película que volví a esa figura que busca tranquila, como quien sabe que solo es cuestión de tiempo y que la señal insistente que marca el hallazgo no tardará en llegar. No fue hasta después de mucho tiempo que pensé que esa actitud de búsqueda y de paciente observación es justamente algo que se acerca a definir a Isabel Cochet. Sus películas, sus guiones, sus artículos a menudo detectan aquello que se nos pasa desapercibido, metales preciosos que sabe descubrir en medio de un mundo que nosotros creíamos conocido, pero que no lo es tanto. Así que nada, muchas gracias, Isabel, por estar hoy con nosotros. De nada. Bueno, yo creo que la imagen más memorable de Nieva en Benidorm es una librera que está allí en la biblioteca de la Biblioplaya, que recomienda Silvia Plath a todos los que llegan. Bueno, yo no sé si soy la persona más adecuada para hablar de salud mental, porque yo creo que nunca he conocido realmente en mí misma qué es eso de la salud mental. Pero bueno, hablemos de cómo el cine ha tratado algunos aspectos, ¿no?, de esto que se llama salud mental. Yo creo que desde la pasión de Juana de Arco, de Dreyer, en 1928, la representación de la locura en el cine ha estado casi siempre a cargo ha sido encarnada en mujeres. Quizá voy a ir saltando como de ejemplos muy diferentes, ¿no? Porque cuando Laura me habló de la razón, un poco del tema del seminario, la primera película que se me ocurrió fue una película que yo creo que todos los profesionales de la salud mental, cuando la debieron ver, debieron rasgarse las vestiduras, ¿no? Yo recuerdo que fue la primera vez, o de las primeras veces que yo había oído hablar del término bipolar, ¿no? Eso que ahora ya es como, no sé, es un término ya que utilizan desde los barberos hasta las cajeras de Mercadona, ¿no? Hay una popularización del tema, pero a principios de los 90 esto no era así, ¿no? Entonces, esta es una película de 1993, creo, que se llama Mr. Jones, ¿no? Es una película con Richard Gere y con una fantástica actriz sueca, Lina Olin, dirigida por Mike Figgis, y es una película en la que un hombre bipolar, Richard Gere, es internado en un centro y la psiquiatra encargada del centro se enamora de él, ¿no? Que es seguramente algo que yo supongo y espero que ninguno de los profesionales de la salud que conozco haya hecho, ¿no? Porque yo creo que enamorarse de un ser, de una persona bipolar, de una persona muy bipolar, debe ser una tortura, ¿no? Entonces, en esta película pasa como en muchas películas de los 90, ¿no? Que hay una romantización del desequilibrio mental, ¿no? Y sobre todo convierte a la persona que lo sufre, sobre todo si es un hombre, en un elemento romántico por excelencia. Pero bueno, volvamos a Dreyer.
Una de las primeras películas que recuerdo haber visto en la Filmoteca fue esta, La Pasión de Juana de Arco, de Dreyer. Y es una película en la que ha habido, evidentemente, sabéis, ha habido muchísimas encarnaciones, ¿no?, de Juana de Arco. El cine es bueno representando estados de conciencia y representando sobre todo consecuencias. En la versión que da Dreyer de Juana de Arco es una persona con grandes y buenas intenciones, pero claramente traicionada por una construcción mental sobre cómo es el vínculo con Dios, ¿no? Y yo creo que ese vínculo con Dios, también romantizado, es parte de su locura. Dreyer la describe como una, y permitidme, ya sé que ahora no se habla de locura ni de loco, pero permitidme que lo diga, ¿no? Dreyer describe a Juana de Arco como una loca de manual, como alguien, evidentemente, manipulada por muchos sectores, como ocurre a menudo con las mujeres locas en la pantalla. Y quizá más que su tozudez, su valor, su coraje, lo que se cuenta allí es la historia de alguien con delirium tremens, con alucinaciones increíbles que tienen que ver con, y eso es algo que también Dreyer cuenta en muy pocas pinceladas. Recordemos que es una película muda, una película en la que yo creo que es la película quizá que consagró el primer plano en el cine, ¿no? Me parece que hay una contabilidad por ahí que contabiliza hasta 92 primeros planos de la actriz, de María Goretti, la actriz que encarnó a Juana de Arco. Y bueno, vemos un salto de Dreyer a una película que a mí me parece fundamental sobre cómo se cuenta en el cine el desequilibrio mental, dijéramos, que es Luz de gas, ¿no? Que Luz de gas es, bueno, Luz que agoniza, que sería la traducción del título de la obra de teatro de Pratt Hamilton, donde está sacada la película. Luz de gas quizá es una película que además ha popularizado también un término que se utiliza ahora comúnmente en muchísimas disciplinas, ¿no? El no me hagas luz de gas. Luz de gas es una película de George Cukor del año 44, interpretada por Ingrid Bergman y Charles Boyer, me parece. Donde Ingrid Bergman pues, es una mujer en apariencia, bueno, sin demasiados problemas mentales, que se casa con un joven pianista que la lleva a su casa, donde en la casa se ha cometido un crimen. Entonces, es muy curioso cómo en la película describe de una manera, yo diría que incluso vista hoy bastante fehaciente, cómo alguien puede manipular la mente de una persona vulnerable, de una persona con la que es fácil, que cree inocente, una persona bastante inocente, con poca experiencia de la vida, y que se ve abocada a dudar de sí misma todo el rato, y cómo es posible provocar la locura, desequilibrio mental, como queráis llamarle, en alguien aparentemente sano, ¿no? Cómo alguien profundamente manipulador consigue destrozar el equilibrio mental de una mujer hasta que ella no duda de sí misma y empieza a pensar que realmente hay algo que no va en ella. Creo que Luz de gas es una película que debería, evidentemente hoy la vemos, hay cosas exageradas, ridículas, bueno, nos puede parecer lo que quiera, sin embargo yo creo que el fondo de la película y lo que cuenta y cómo describe al manipulador, que es el que está realmente enfermo, y a esa mujer que empieza a dudar hasta de las cosas que ve fehacientemente delante de ella, ¿cómo es posible llevar a cabo ese proceso, ¿no? Un proceso que supongo que todos los profesionales que estáis ahí conocéis
pues eso, de muchísimas víctimas y de muchísimos psicópatas que andan por ahí sueltos en muchos hogares. Otra película que se me ocurría, bueno, hay una serie de películas después que han bueno, seguido un poco la estela de Luz de Gas, ¿no? Una de las cosas que siempre me ha chocado de películas que admiro es lo fácil que es calificar a alguien, sobre todo a una mujer, repito, de loca, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, una película de uno de mis maestros, John Cassavetes, Una influencia, vemos que se da por hecho que esa mujer que sonríe a destiempo, que hace gestos simpáticos, pero que nadie consigue descifrar, que ama a sus hijos, pero que no consigue establecer una disciplina, una rutina en ellos, enseguida se le califica como alguien, bueno, pues alguien, esta mujer no está bien, esta mujer pobrecita, deberíamos llevarla a otro psiquiatra porque la medicación que le han dado últimamente no le funciona. Al final, cuando tú ves una mujer bajo la influencia, que es del 70 y algo, no sé de qué año es, 74, 75 puede ser, cuando ves la película piensas, pero no le pasa nada a esta mujer. Hay una magnífica interpretación de Gina Rowlands, que es seguramente una de las mejores actrices de la historia, sobre todo porque es capaz de que a la vez veamos el estado de confusión mental en el que está y empaticemos con ella y a la vez entendamos un poco por qué todas las personas alrededor están totalmente desequilibrados con ella, ¿no? Al final, cuando ves una mujer bajo la influencia, en realidad solo ves la historia de una mujer que de cuando en cuando quiere salir y divertirse, nada más. No quiere, no sé, no quiere poner en peligro a sus hijos, no quiere, cuando su marido trae a 10 personas a casa a cenar, ni siquiera protesta, les hace espagueti, les sirve cervezas, es amable con ellos, pero lo único que quiere es de cuando en cuando aparcar sus responsabilidades, ¿no? Y por mucho amor que se tengan todos los personajes de la película, la persona que recibe la bofetada, la persona que es apartada y la persona que es castigada, es ella. Mabel, este personaje maravilloso que creó Gina Rowlands y que yo creo que es para mí es uno de los grandes ejemplos de interpretación femenina de la historia, ¿no? Hay una actriz que también ha tenido una gran actriz que yo creo que ha tenido el privilegio de protagonizar a dos grandes locas de la historia. A dos personajes que existieron. La actriz es Isabelle Adjani, los personajes son Adèle Hugo, la hija de Victor Hugo, y Camille Claudel, la escultora que pasó a la historia por ser la amante loca de la hermana de Paul Claudel, el escritor francés que la encerró en un sanatorio, y la amante de Rodin, del escultor. Yo creo que la primera, Adèle Hugo, la película de Truffaut, o sea, Isabelle Adjani encarna a otro prototipo de las grandes locas de la historia, ¿no? La loca por amor, que desde Juana la loca es algo que seguimos viendo constantemente, ¿no? La mujer que pierde la razón porque el objeto de su amor, de su pasión, no le hace caso. La mujer que es capaz de humillarse, de seguirle, de aceptar que el otro vea a otras mujeres, la
la loca por excelencia, por autonomasia, ¿no? Yo creo que Isabel Adjani hace no sé, recuerdo de haber visto la película por primera vez en un cine de arte y ensayo que ya no existe en Barcelona, y recuerdo haber salido traspuesta de esa interpretación. Quizá no es de las mejores películas de Truffaut, pues según estas clasificaciones que de cuando en cuando algún crítico francés hace y que permanecen. Y a mí me sigue pareciendo una obra maestra, ¿no? Creo que Isabel Adjani hace una creación que traspasa cualquier modelo de mujer, ¿no? Y desde luego el retrato que hace Truffaut de ella es a la vez victimizante y glorioso. O sea, yo creo que Truffaut era un hombre que amaba a las mujeres, pero cuanto más encajaran en los prototipos que él deseaba y que él tenía en la cabeza, mejor. Lo bueno fue que Truffaut se pudo enamorar de mujeres que no representaban esos prototipos y que muchas de las amantes que tuvo le trataron bastante mal, de lo que tengo que decir que me alegro. Sobre todo me alegro porque esto alimentó pues, todas estas heroínas que vemos en su cine. La otra interpretación de Adjani que para mí es sublime y que también es otro arquetipo que se eterniza en la historia, ¿no? Es la mujer artista que se enamora de otro artista. Y evidentemente en una familia, una pareja, no puede haber dos artistas. Uno siempre tiene que salir perdiendo y normalmente, yo creo que en el 99,9% de los casos es la mujer. Hoy ya no podemos distinguir si los trabajos, las obras que llegó a hacer Camille Claudel son mejores o peores que las de Rodin, porque Rodin ha tomado ya, como en tantos otros casos, todo el espacio, toda la categoría de artista de esa familia o esa pareja en ese momento. Pero la locura de Camille Claudel, una locura que también se emparenta con la de Gina Rowlands en Una mujer bajo la influencia, ¿no? Cuando lees las biografías de Camille Claudel, cuando ves, evidentemente en la película hay una simplificación de las cosas que ocurrieron, porque las cosas que ocurrieron yo creo que son hasta comparables a lo que le pasa a Britney Spears ahora con su padre y con toda esa familia que fiscaliza su trabajo, ¿no? O sea, Camille Claudel también lo único que quería era esculpir tranquila y de cuando en cuando visitar a Rodin. Nunca quiso, a diferencia del personaje de Adele Hugo, nunca quiso la exclusividad del amor de Rodin. Ella solo quería que la dejaran tranquila en su estudio esculpiendo. Estamos hablando de una familia, los Claudel, que podían permitirse eso, pero por alguna razón que cuando lees los hechos y cuando lees sobre todo cómo Paul Claudel, su hermano, fue controlando y fiscalizando su trabajo y su vida, finalmente, es muy, no sé, es chocante, ¿no? Porque no hay ningún indicio de que Camille Claudel estuviera realmente loca. No, bueno, sí, se intentó suicidar un par de veces. Eso la convierte loca. Yo creo que uno de los grandes estigmas también de que se asocia a la locura es el suicidio. Yo diría que en muchas ocasiones a veces el suicidio es una forma de lucidez extrema que muchas veces se confunde con desequilibrio mental. Hay muchas más películas sobre personajes con problemas mentales. Por ejemplo, hay casos en el cine. Recuerdo ahora una película de Ken Loach donde una mujer que
cuyo único delito es ser pobre, sí, tener muchos hijos, el Estado va no solo quitándole a sus hijos, sino calificándola de desequilibrada mental y arruinándole finalmente la vida. Estos son los ejemplos que se me ocurren de los ejemplos que a mí siempre me han llamado la atención de la poca salud mental en el cine. Evidentemente, las personas sin problemas no son una materia fotogénica, no son una materia que al cine le interese mucho. Una de las cosas que choca es que muchas de las representaciones de artistas en el cine se asocian a la locura, ¿no? O sea, no olvidemos que la primera vez que se llevó al cine La vida de Van Gogh, la película se llamaba El loco de pelo rojo. Hay muchísimos artistas que cuando el director decide llevar su vida al cine, siempre hay unas pinceladas sobre cómo de loco tiene que estar uno para pintar, para escribir óperas, para crear. Pero como siempre pensamos que hay locos con talento, a lo cual les perdonamos y les aceptamos, y locos sin talento que se van a la basura de la historia. Y no sé si tengo mucho más que decir, ¿no? En mis películas no... Yo creo que mis personajes siempre pasan por situaciones extremas, pero no sé si en algún caso que yo recuerde, bueno, salvo unas, no sé, creo que el personaje masculino de Cosas que nunca te dije está claro y lo dice en algún momento, ¿no? Que él ha nacido deprimido, pero quizás esa es la única vez que he pintado un personaje claramente deprimido, porque bueno, la depresión también es algo que yo he vivido y que me ha acompañado toda mi vida desde la adolescencia. Y es verdad que quizá lo tengo tan internalizado, no sé, lo tengo tan interiorizado que no sé, que para mí ya es algo absolutamente normal, ¿no? Es curioso cómo habla la gente, pues todo el mundo habla de todas sus luchas con la depresión, ¿no? Para mí la depresión no es una lucha, bueno, es una mochila más, es una verruga que uno lleva, es un desequilibrio químico que a veces va acompañado de cosas buenas y que va, evidentemente, que a veces tiene consecuencias, pues bueno, inesperadas, que a veces va acompañado de una melancolía que yo creo que para los creadores es algo bueno. Así que quizá para mí, pues no sé, nunca me he planteado hacer una película sobre eso, quizá porque para mí es algo realmente cotidiano y no sé, ya no sé, absolutamente normalizado. Y bueno, si queréis preguntar alguna cosa, pues aquí estoy. Voy a cerrar la ventana porque, aunque es 14 de julio, hay una casa de enfrente que están arreglando y hay un camión ahí retirando los escombros. Isabel, ¿me escuchas? ¿Nos escuchas ahora? Sí, bueno, escucho. Muchas gracias, sobre todo por esa perspectiva así más en femenino del cine, las mujeres y la locura, porque ayer estuvimos viendo varios temas, pero justo de todo lo que has hablado no te has pisado para nada con lo que dijimos ayer. Yo te quería preguntar, antes de dar paso a mis compañeros, ayer hablábamos de que si existen las películas curativas, no curativas, ¿no? Pero que haya una película que a ti, cuando hayas estado en momentos pues peores, que te haya salvado un poco. Si tú crees o tienes tú alguna película así como de referencia que digas, pasé muy mala época, pero no sé si se te ocurre alguna.
Bueno, yo aquí películas a las que recurro sobre todo cuando mi fe en el cine decae, ¿no? Evidentemente soy una persona que ha construido una vida alrededor de contar cosas en imágenes. Con lo cual, cuando esa columna se desmorona, tengo que recurrir a películas. No sé si en estados, no sé, no creo mucho no sé, ahora tenemos centenares de manuales sobre remedios filosóficos para la depresión, para la melancolía, para cualquier cosa, ¿no? A mí esta cosa de receta no sé si me funciona. Quizá la película que veo cuando mi fe en el poder de la narración flaquea es La edad de la inocencia, porque quizá yo veo, proyecto en esa película montones de cosas que me preocupan, ¿no? sobre el poder de las imágenes. Yo diría que no tengo una película de cabecera cuando tengo un bajón. No sé si hay películas curativas. Yo soy consciente, al menos así me lo han transmitido, de que mis películas para determinadas personas lo son, y para mí eso ya es curativo suficiente. Eso está bien. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Vale. Hola Isabel, buenos días. Muchas Hola. gracias por la charla. Yo soy Carlos Moore, médico psiquiatra, uno de los ponentes de ayer, que tuve el honor pues, de hablar justamente de la salud mental a través de grandes obras del cine, ¿no? Y me gustaría preguntarte, porque has hablado de una cuestión que es fundamental, que es la incertidumbre en los personajes de cualquier película, en la vida real, en los seres humanos. Muchas veces decimos que la incertidumbre se gestiona peor que la certidumbre de las malas noticias, y es cierto. Y vivimos tiempos de particular incertidumbre por muchas razones. Pero también es verdad que muchos de tus personajes han gestionado la certidumbre de las malas noticias de una forma admirable. Una de mis películas favoritas de tu filmografía es Mi vida sin mí. Quería preguntarte si podías explicarnos cómo te documentaste o cómo construiste el personaje de Anne, de Sarah Polley, ¿no? De cómo una persona recibe una noticia lógicamente catastrófica y planifica de semejante manera todo aquello que le queda por hacer, porque me fascinó la construcción de ese personaje. No sé si te documentaste con algún tipo de tratado de psiquiatría, de psicología o lo que fuera, porque está magníficamente bien construido. Yo pienso que Anne, el personaje de Mi vida sin mí, es una heroína, pero también una heroína de cuento de hadas, ¿no? O sea, para mí la raíz de ese personaje está en una amiga mía que tenía, pues, o sea, a los 30 años tuvo su segundo hijo, y 2 meses después de dar a luz le dijeron que tenía un cáncer maligno de pecho, y yo recuerdo de repente ese momento de estar en su casa viendo a una mujer amamantar y que me estaba diciendo que le habían dado 6 meses de vida. Yo creo que la contradicción entre algo que se supone es como el epítome, ¿no?, de la creación de la vida, una mujer que acaba de parir, dando de mamar y hablándome de esto, o sea, hubo algo ahí que me quedó mucho tiempo. Eso pasó hace muchísimo tiempo antes de la película, y recuerdo cuando me senté a escribirla, esa es la imagen, la de una... Es curioso porque además hace poco he visto a ese niño al que yo vi amamantar, que ya tiene 28 años. Y hablamos de ese momento, ¿no? Y claro, para él, que no conoció a su madre, ¿no? O sea, Ana murió 6 meses después de dar a luz. Yo nunca entendí cómo, no sé, con toda la monitorización que tenían de una mujer embarazada, cómo podía pasar aquello, pero me ocurrió. Y además yo creo que ahí fue algo que siempre me acompañó, ¿no? Esa imagen, y en la construcción de Anne está esa imagen, y sobre todo está el cómo me gustaría a mí
gestionar mi salida del mundo si algo así me hubiera ocurrido, ¿no? Creo que soy consciente de que yo no sería esa heroína, yo no... a mí me parece, o sea, racionalmente pienso que lo mejor es ahorrar, es decir, tú ya tienes un sufrimiento encima, es posible ahorrárselo a los que tienen alrededor, eso es el planteamiento racional y eso es lo que nadie hace nunca, ¿no? Porque lo humano, bueno, yo diría que lo más humano es compartirlo, recibir el afecto del otro, leer en la posibilidad de la pérdida, un amor que te hace falta para seguir viviendo. Pero eso no es lo que ocurre, ¿no? Yo pensé qué es lo que me gustaría que ocurriera. ¿Qué me gustaría que ocurriera si me dan una noticia así? ¿Cómo ahorrarle a los demás angustia, ¿no? Cómo, sobre todo, una de las cosas que recuerdo de Ana es que ella no escribió una lista de cosas que hacer antes de morir, ¿no? Pero era alguien además que había estudiado cine, que quería hacer cine, ¿no? Y una de las cosas dos de las cosas que recuerdo que decía era, pero no voy a poder hacer nada de lo que quiero hacer y voy a ser una sombra en la vida de mis hijos, ¿no? Porque además la niña tenía 2 años y el otro era un bebé. Entonces yo creo que ahí hay un poco, para mí el estupor que me produjo esa imagen, esas palabras y la muerte de mi amiga, eso fue para mí el germen, ¿no? de la creación del personaje de Ana, pero es un personaje construido sobre las cosas como me hubiera gustado a mí reaccionar. Muchas gracias. ¿Alguien más se anima? Hola, quería preguntarte de tu película La vida secreta de las palabras. ¿Me la acerco más? Decía que en tu película La vida secreta de las palabras, yo no soy experta, claro, no se puede decir que la chica sufre una depresión crónica, una patología que ni siquiera el amor la saca de ello. ¿Y el otro cómo se superpone a la culpa? ¿Quién tira de quién? ¿Y quién está peor? Porque yo sí que sentía que la chica no retomaba, no se podía superponer. No sé si eso es el nombre correcto o si llega a ser patología lo que muestra la protagonista. Bueno, yo quizá no soy la persona para decir si tiene una patología o no, ¿no? Pero ese personaje está basado en personas reales, en mujeres que yo conocí en Mostar y en Sarajevo, después de la guerra, bueno, el final de la guerra de los Balcanes. Hice un documental sobre una asociación que se llama IRCT, es International Council for Rehabilitation Victims, for Torture Victims. Y era, hice una serie de entrevistas a mujeres en un centro donde, bueno, pues había unas 60 mujeres que habían sido torturadas y violadas y sometidas a cosas increíbles y la mayoría de ellas habían dado a luz a consecuencia de las violaciones, algunas más de un hijo. Y era un centro que estaba intentando enseñarles a amar a sus hijos, ¿no? Es verdad que la protagonista de La vida secreta de las palabras tiene una sordera que es una sordera psicológica, o sea, ella no puede escuchar cosas porque
sabe que en algunas de las cosas que va a escuchar va a haber alguna palabra que le va a volver a provocar un trauma, ¿no? Lo que pasa es que yo, después de escuchar a todas estas mujeres, de ver a veces la extrañeza, a veces el rencor con el que miraban a sus hijos, o sea, cómo no puede salir de ahí, pero cómo se sale, ¿no? De verdad, yo no sé cómo se sale. Muchas, es verdad que algunas, muy pocas de esas mujeres han conseguido llevar vidas normales, han aceptado a sus hijos, han creado incluso otras familias, ¿no? Pero yo creo que las cicatrices de algo tan horroroso como pasaron, no sé. A mí es que me parecía que el comportamiento de muchas de ellas tenían una pulsión, que era el lavarse constantemente las manos, algunas se frotaban de una manera brutal y que es algo que a mí me chocaba mucho, ¿no? Recuerdo una vez que había una que se levantaba, estábamos con el mini equipo en un rincón del sitio este y se tenía que levantar constantemente y ella veía manchas en sus manos, ¿no? Y en sus uñas, sobre todo en las uñas, estaba obsesionada, ¿no? Pero yo después de escuchar sus historias pienso, es que lo sorprendente sería que ninguna de ellas tuviera consecuencias, ¿no? De hecho, las que me preocupaba más en las que se comportaban normalmente, porque ¿cómo puedes volver a creer en los seres humanos, ¿no? Después de lo que te han hecho, solo porque estabas en el lugar equivocado, en el momento equivocado, del lado equivocado. Entonces sí, es verdad, quizás es el personaje más cercano a un desequilibrio mental de los que he puesto en mis películas, ¿no? Pero así como él, bueno, evidentemente, así como ella tiene esta sordera y estos tics, que son una manera de sobrellevar un pasado que no se puede nombrar, yo pienso que ahí él tiene, pues eso, tiene una ceguera también psicológica y un estado de culpabilidad, pero que de ninguna manera son cosas comparables, ¿no? O sea, es verdad que esas dos comparables, las heridas de la historia y las heridas de una historia individual, se cruzan en un momento, ¿no? Y un poco era el esquema que yo quería seguir. Pero supongo y quiero creer, ¿no?, que los dos en un momento dado, que él puede redimirse amándola y haciéndola sentir segura, ¿no?, por una vez en la vida. Y yo espero que, no sé, yo siempre pensé que el final era feliz, pero que es un final feliz que no puede enterrar el pasado, ¿no? Porque el pasado siempre va a estar ahí. Entonces la manera que a mí en el final de la película, ella crea una familia con él, pero es consciente de esa presencia, de ese hijo que perdió de una manera brutal y del cual ella se siente responsable. Está ahí siempre, ¿no? Y consigue mirarlo de otra manera, consigue mirarlo con cariño, ¿no? Que era un poco el objetivo de un poco de todas las terapias que se hacían en ese centro en Sarajevo, ¿no? O sea, que la mirada de esas mujeres sobre esos niños no fuera el recordatorio de lo que ocurrió, sino el camino hacia otra vida. Bueno, algunas, muy pocas lo tomaron, otras se quedaron allí. Sí. Gracias, Isabel. Yo estoy al otro lado del ordenador. Soy compañero de Laura en la dirección del curso y bueno, pues en nombre de la Fundación Manantial, que es la entidad que organiza junto con la UIM el curso, darte las gracias. Para que tengas una perspectiva y te pongas más nerviosa de lo que ya estás, aquí hay 30 personas y hay 20 personas que están siguiendo el curso online
que están en sus casas como tú. Entonces somos en total más de 50 y tantas personas escuchándote y mirándote y atentísimas a lo que cuentas. Y me dicen aquí por el chat, que es la forma que se ha inventado para que nos comuniquemos con la gente que está en casa, Víctor, está Cristina, está Tomás, está Patricia. Nos dice Víctor que si conocen la película Buenas noches, madre. Y que si la conocías, pues que qué te parecía, que dice que hay un personaje, Sissy Spacek, que va preparando a su madre porque decide morir voluntariamente y la madre asiste incrédula ante las justificaciones de su hija. Y entonces te preguntaba que si conocías la película, Víctor. Buenas noches, madre. Sí. ¿Este es el título original? Víctor, ¿ese es el título original? Bueno, ahora cuando nos conteste Víctor, porque estará escribiendo. También nos preguntan, que no veo el nombre, que en La vida secreta de las palabras, que estaba pensando esta compañera que está en casa, dice que la sintomatología postraumática de la barbarie que acompaña a las personas para siempre. Ese es el comentario que te dejáis. Pues sí. Sí, igual que la gente que ha sido torturada, pues eso, que le han colgado de los tobillos 20 años después, sin o sea, con los tobillos en perfecto estado de salud, sigue sintiendo dolores, latigazos en los tobillos. Está claro que las consecuencias del trauma, sobre todo de la tortura, siempre están ahí, ¿no? Y una de las personas a la que yo dediqué la película es Inge Genefke, que fue la fundadora de esta institución que ayuda a rehabilitar a víctimas de la tortura. Esta neuróloga danesa es una mujer que fue una de las primeras en darse cuenta de esto que se habla tanto del síndrome postraumático. De hecho, su carrera empezó en la tesis que hizo, que ya en los años, porque es una mujer que va a cumplir ahora 90 años, o sea, hace 60 años ella empezó a estudiar esto y a ver cómo, sobre todo parte de sus estudios son sobre cómo desvincular los dolores la sintomatología que tienen ahora las víctimas de la tortura, cómo hacer que la desvinculen de lo que les ocurrió, ¿no? Y es muy interesante todo su trabajo en ese sentido y yo le quise dedicar la película porque es alguien que incluso ahora a los 90 años sigue, pues bueno, está un poco desvinculada de la organización, pero de cuando en cuando sigue asistiendo a víctimas de la tortura que siguen yendo a Copenhague a que la institución los ayude. Gracias. Nos comenta Víctor y Tomás que la película el título original es Night Mother, y que se hizo también en teatro, por lo visto. Bueno, pues yo creo que no la he visto. Pues nos la apuntamos todos para verla. Y nos comentan también por aquí, Patricia, te pregunta que qué ha significado la pandemia para un creador como tú. Un coñazo. ¿Qué ha significado? Pues lo que significa para todo el mundo, o sea, una especie de, bueno, esta cosa que hablabais antes, ¿no? De la incertidumbre, pues ya es la incertidumbre multiplicada por 1000, ¿no? Y acentuada. Lo que pasa es que, claro, los coletazos de esto todavía ya tienen visos de ridículo, ¿no? Ahora ya no es solo la variante Delta, sino la Lambda. Y ya, no sé, yo creo que hay un cansancio generalizado en todo el mundo que no sé, es muy difícil. Para mí al menos es muy difícil, ¿no? Yo no encuentro que esta situación sea estimulante, ni creativa, ni nada. Intento buscarle los puntos buenos, como todo el mundo, pero no se los encuentro, la verdad. Y sobre todo, llega un momento que cuanto más sabes, menos entiendes y también, claro, eso te empuja a no querer saber.
pero claro, hay una pulsión en ti para saber, ¿no? Para intentar que todo esto tenga sentido, ¿no? Y aceptar que quizá las cosas no tienen sentido es muy difícil. Sí, dice María que en relación a lo que estás comentando y a lo que preguntaba Patricia, que cómo has aprovechado tus momentos personales de mayor melancolía para crear. Bueno, algunos los he aprovechado. Yo creo que hay, sobre todo yo creo que sí, Cosas que nunca te dije nació de un estado de melancolía profundo. Por muchas razones, pues no sé. Es una película que nace de dos cosas, ¿no? De una ruptura amorosa, de la sensación que las cosas no iban a volver a ser como habían sido. Y es una película que recuerdo que escribí en el verano que se hicieron las Olimpiadas en Barcelona para aislarme de todo de esta cosa como tremenda, olímpica, que parecía que, no sé, que la ciudad pues iba a ser otra ciudad después de las Olimpiadas, ¿no? Parte también de cómo se derruyeron pues, barrios enteros donde yo había pasado mi infancia, y esta sensación de que las cosas no iban a volver a ser como eran, y que yo dudaba que fueran a ser mejores. Y yo creo que Cosas que nunca te dije pues nace de ese ambiente general y de mi situación personal. Gracias. Yo te quería preguntar, Isabel, esta pregunta ya es mía, por el spot que hiciste de Campofrío, tan famoso, que tenías ese elenco de actores y actrices tan famoso, ¿no? Porque, bueno, nosotros que trabajamos en salud mental en la Fundación desde hace 25 años, pues estamos muy atentos a toda la representación, ¿no?, que se hace de representación, interpretación, ¿no?, de la imagen de la locura, ¿no? Y entonces ese spot fue, además, por las repercusiones que tuvo, porque lo hiciste tú, por los actores que tenía y porque estaba grabado, no sé si todos y todas lo habéis visto, pero os recomiendo verlo, hace 3 años, yo creo, más o menos, 4 años, y tiene a todos los actores, la plana mayor de actores y actrices, en un manicomio metidos, en un psiquiátrico, a la antigua usanza, con camisas de fuerza. O sea, cuéntanos cómo se te ocurre, cómo llegas a la idea y qué querías contarnos, porque la verdad es que tuvo mucho impacto, y también te reconozco que, bueno, pues hay adeptos y detractores de representar esa imagen, digamos, tan clásica, ¿no?, de la locura, pero yo creo que tu intención era otra, seguro. Bueno, yo el guión de ese spot no lo escribí, o sea, decidí hacerlo porque, bueno, pues tengo una oportunidad de volver a hacer cosas con Carmen Maura, de volver a ver a Serrat. Yo creo que no sé, y sobre todo porque me parecía que justamente lo que, al menos como yo lo intenté hacer, es que la gente que estaba en esa institución psiquiátrica eran mucho más cuerdos, listos, simpáticos y fantásticos que todos los que estaban fuera, ¿no? Y de alguna manera para mí eso era muy claro, ¿no? Camisa de fuerza sale una, y es una cosa que yo discutí mucho con la gente que lo había creado, porque cuidado, esto ya no ocurre. Y esto ahí discutimos mucho, había muchas más camisas de fuerza, al final creo que conseguí que dejaran una, pero yo creo que era un poco también un guiño o sea, el spot también es un guiño pues eso, a cosas como de TVO de los 60, ¿no? De 13 Ru del Percebe y de toda esta cosa. Y ahí había, o sea, yo creo que era algo como bastante más naif de lo que yo creo que mucha gente se lo tomó. Y es verdad que recuerdo que hubo instituciones, pues eso, que se quejaron mucho del spot. Bueno, no sé, yo me quejaría más del Chopin de Campofrío, pero bueno. Y en la vida
creador, una de cuando en cuando, pues tiene que hacer algo que gane dinero, porque es que si no, la creación también. Que esas cosas muchas veces se olvidan, ¿no? Pero bueno, en fin. Gracias. Y José Luis lo sabe, José Luis lo sabe bien, que ha hecho conmigo muchas cosas, incluso peores que se anuncian. Lo que pasa es que él hace como que no. Nosotros hemos hecho cosas que hoy no hoy no firmaríamos. Buenos días, un placer escucharte. Y me gustaría saber cuáles son tus 3 películas, o 4 o 2 preferidas, que te encanta ver y volver a ver. Es curioso, o sea, sí, bueno, hay varias que me gusta volver a ver, ¿no? O sea, también te digo, por ejemplo, para hablar así, para no decir, no sé, de cuando en cuando me encanta volver a ver varias películas de Fellini en una sentada, ¿no? Porque yo creo que si hay un hombre que merece el apelativo de genio, era él, ¿no? Y lo que construyó él, cómo sublima su infancia, cómo sublima su país, su ciudad, Roma, Rimini, ¿no? Creo que es maravilloso. Me encanta también cómo romantiza la figura del director, ¿no? Que yo creo que eso ha calado mucho en la mente de mucha gente, ¿no? Como cuando tú piensas en un director, piensas en el personaje que hace Truffaut mismo en La Noche Americana, que es otra película que me encanta ver y volver a ver. Y en Fellini 8,5, ¿no? Me gusta mucho volver a ver una Angel on My Table, o sea, un ángel en mi mesa de Jane Campion, porque además me gusta mucho las memorias de la escritora de la que ella habla en esa película. Todas las películas de Agnès Varda. Ayer mismo vi uno de sus primeros documentales, lo ponían en Arte aquí en Francia, que me encantó porque creo que era de las cosas de Agnès Varda que me faltaba por ver, ¿no? La Pointe de Truffe, porque es un barrio de Sète, que es donde ella nació. Me gusta mucho ver Saint-Ouen-y-Loire, Los espigadores y la espigadora, las playas de Agnès, donde ella habla justamente de Sète, ese sitio donde creció. Es que me gusta ver muchas películas, ¿no? No sé. Me gusta volver a ver las de Berlanga. Es que hay muchas, de verdad. No me puedo quedar con 2 o 3 o 4, ¿no? Y también me gusta ver películas, no sé. De repente uno siente cariño por películas que no son películas perfectas, pero que tienen algo, tienen una atmósfera, tienen algo que dices, bueno, si yo separo, ¿no? El guión de la película, la música, los actores, tal, o sea, a lo mejor hay 3 de esos elementos que fallan, pero hay uno que lo supera todo y hace que sigas la película, ¿no? Ayer mismo, ¿no? Vi una película que pensé, pero qué tontería de película. Hasta la mitad de la película no sabes de qué está hablando, pero no porque no entiendas, sino porque es que no está bien explicado. Y sin embargo, hay algo en la película que te pilla, ¿no? Una película que se llama Place Vendôme, con Catherine Deneuve y Jacques Dutronc y Jean-Pierre Bacri. Tú dirías, recomiendo esta película, me parece una buena película. Mira, yo no sé si es buena o no es buena, ¿no? Pero yo en las 2 horas y cuarto estaba fascinada escuchando cosas que no entendía mucho, porque los diálogos, no sé, realmente es que hay algo ahí que todo el rato está escatimando información a propósito, y no puedo decir que la entendiera, y sin embargo me pasé 2 horas y cuarto feliz viéndola. Y sobre todo, pues, no sé, viendo el perfil de Catherine Deneuve, que me sigue pareciendo el mejor perfil de la historia del cine. Sí, en relación la pregunta, al comentario que has hecho antes de lo de Campofrío, dice Tomás en el chat que camisa de fuerza ya no hay,
pero que son las correas que atan a la gente a la cama todos los días en unidades de encierro psiquiátrico. Y bueno, pues también valga este comentario también para sumarnos a esta denuncia, ¿no? Un poco de que hay veces y muchas veces que se hace un trato bastante inhumano y en contra de los derechos de la gente en las unidades de psiquiatría, muchas veces de manera injustificada y con el sufrimiento que eso conlleva, ¿no? Y Tomás, que nos lo dice desde, no sé si estás en Asturias, Tomás, pero vamos, creo que lo sabe porque lo ha vivido. Así que nada, pues quería sumarme al comentario. Y nada, Patricia también dice que es lo que más te satisface de tu trabajo. Y ya si queréis terminamos, para no molestarte más. Lo que más me satisface de mi trabajo. Lo que más... Pues no sé, son pequeños, no sé, son pequeñas epifanías, ¿no? que uno tiene, ¿no? Son esos momentos en los que parece que todo encaja, ¿no? Y ese mundo jibarizado que tú creas en un rodaje, pues de repente tienes la sensación que en ese micromundo que tú has creado, todo encaja, todo está equilibrado y todo está bien. Evidentemente eso se rompe en segundos, ¿no? Pero hay... Para mí esos flashes de felicidad, de sentido, ¿no? Como si, esos momentos en los que todo parece que tiene sentido, creo que eso es lo que más me gusta. Pues Isabel, ahora sí que muchísimas gracias por tu tiempo y tu disponibilidad. Y nada, hasta muy prontito y que disfrutes de Montolier. Hasta pronto. Chao. Gracias, Isabel. Un beso. Bueno, pues un lujo, ¿no? Contar con Isabel Coixet desde Francia y, bueno, pues aprovechar la tecnología y los medios para que, aunque no ha podido estar presente en cuerpo, pero sí lo esté con la voz y la imagen y bueno, el entusiasmo y el compromiso que ha demostrado para mí, también, la ¿no? enfermedad mental es una un persona pozo, es como decir, Isabel. llegas un momento en el que estás ahogado en el pozo, estás en lo más profundo y tú no te estamos das cuenta haciendo que spoiler. estás en el pozo hasta que Eso hay que empiezas a cortarlo emerger. ya. Que eso es spoiler. Eso no se filtra. Así que nada. Comentar dos o tres cuestiones de organización, si queréis comentar algo. Ayer me decíais a algunas de vosotras que si podíamos empezar a las 4, en vez de a las 3:30. Pero yo creo que lo hemos estado mirando y como hay gente que se conecta en casa y tenemos todo como muy armado, en base a ese horario lo vamos a mantener, ¿vale? Si alguien puede entrar con un poco de retraso, no pasa nada, ya veis que hay libertad para entrar y para salir, ¿no? Y el programa también me decíais ayer que no estaba como muy accesible el programa. El programa es que está en la web y se puede buscar desde la página web de la WIM, ¿eh? Y en el código QR que está en las carpetas, si ahí pones el código QR, directamente te sale el programa, ¿no? También habíamos pensado, si queréis, pues proyectarlo luego en la pantalla y que podáis tomar nota de los horarios, porque les he pedido que me hagan copias y me han dicho que no, porque es que no se puede hacer copias, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tirar de los recursos que tenemos, ¿no?